Bendito sea el Señor, hermano. Le damos gracias, Señor, por estar reunidos nuevamente, estar juntos, alabando y glorificando su santo nombre. Así que saludo a todos los hermanos, hermano Cerrillo también. Bendiciones, hermano. Señor que tenemos es poderoso, un Señor verdadero, real, precioso, maravilloso, que es lo único que llena el corazón del hombre, nuestro Señor Jesucristo. Así que les pido a un hermano que ore por la palabra, para que el Señor sea quien nos dirija en todo. Amén, hermano. En esta hora, Señor, nos postramos ante tu presencia, Señor, con humildad de corazón y pensamiento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sostengas, Señor, a nuestro hermano Richard, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a través de sus labios, Señor, y nos traigas tu palabra poderosa, Señor, que nos edificas cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que lo guardas, Señor, en todo lo que ella vaya a decir sobre ti, Señor. Guárdalo, Señor. Guarda su corazón, Señor. Guarda su vida, Señor. Y bendecimos a nuestro hermano Richard, Señor. Que se ha propuesto, Señor, hablarnos de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Bendícelo, Señor, hoy día y cada día, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Vamos a leer en Mateo, capítulo 15, versículo 21 en adelante. Lo voy a ir leyendo así de a poco y compartiendo a la vez. Mateo 15, del 21 hacia adelante. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Antes de llegar a ese lugar, estaba en Genezaret, y el Señor ahí había hecho muchas sanidades. Mucha gente llegó y mandaron a buscar a todos los que vivían alrededor de Genezaret, y llevaban muchos enfermos, y solamente tocando el manto de Jesús era sanado. Así que de ahí, bueno, el Señor lo sanó a todos, y a la vez después viene otra situación que se presenta en cuanto a los fariseos empezaron a acusar ahí de que los discípulos comían sin lavarse las manos. Y el Señor le dijo que no lo que entra por la boca contamina al hombre, lo que entra, sino lo que sale de la boca. Entonces, bueno, ahí les dijo las cosas como son a los fariseos, que todos ellos miraban las cosas externas y todo eran personas que no conocían al Señor y eran incrédulos en el fondo. Pero bueno, después, sucede esto de que el Señor se va a esa ciudad de Tiro y de Sidón. Y dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tiene que haber oído esta mujer en un momento, a lo mejor, que el Señor hacía sanidades y mucha gente se sanaba. Entonces, esta mujer se acerca al Señor pidiendo que tuviera misericordia de ella. Hijo de David, ten misericordia de mí. La desesperación de esta mujer tuvo que ir al Señor porque no tenía otro medio. Y dijo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Eso es lo que estaba sucediendo con la hija de esa mujer cananea. Entonces, quizá era lo único que tenía ella, su única hija, a lo mejor era ella sola, no lo sé, pero fue el Señor, fue a clamar al Señor y que tuviera misericordia. ¿Cuántas veces nosotros vamos a las plantas del Señor pidiéndole misericordia cuando tenemos problemas, dificultades, cuando nos ocurren cosas, y lo primero que hacemos es clamar al Señor, es rogarle al Señor, porque no nos queda otra que ir a las plantas del Señor? Y esta mujer, que no era del pueblo de Israel, va al Señor Jesús rogándole
que tenga misericordia, su hija gravemente atormentada, dice por un demonio. Y sabemos que hay muchas potestades, muchos espíritus en el aire. Sabemos que el enemigo existe, pero nosotros también sabemos que el enemigo está vencido, está derrotado. El Señor lo venció en la cruz. Y aquí el Señor Jesús dice que, pero Jesús no le respondió palabra, o sea, no hizo nada en ese momento cuando la mujer va postrándose, pidiendo misericordia, que su hija estaba enferma gravemente. No le respondió palabra. El Señor conocía el corazón de esa mujer, sabía lo que había en ella y lo que quería. En el fondo ella lo que quería era que su hija sea sanada, sea recuperada. En la desesperación tuvo que venir a Cristo y él no le respondió nada. Entonces acercándose sus discípulos, dice, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Cómo esa mujer está en ese momento de que Jesús no le respondió palabra y la desesperación de ella va y sigue a los discípulos porque quizás se fueron caminando y ella nuevamente se postra y rogando porque daba voces, dice, tras nosotros, dijeron los discípulos, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire qué tremendo. Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, al pueblo de Israel, al pueblo judío, al pueblo de Dios. Él vino a las ovejas perdidas, aunque el Señor Jesús vino a morir por todos nosotros, vino por toda la humanidad, pero en este caso vino primeramente a su pueblo judío. Y él dice que venía a la casa de Israel por las ovejas perdidas. Qué interesante. Hoy en día nosotros sabemos que hay en la realidad muchas ovejas del Señor que no están en el redil, están fuera. Y el Señor quiere que todos se salven, quiere que todos sean recuperados. Incluso hay una parte de la Escritura que habla que cuando hay 100 ovejas y se va una del medio del redil, Él la va a buscar, una sola. O sea, qué interesante, una oveja, una sola de las 99 podría dejarla pasar y decir, ya no importa, pero Él no, la va a buscar. Y la trae al redil, y hay más regocijo por esa oveja que estaba perdida por volver al redil que por las 99 ya que están. Mira qué maravilloso. Eso tiene que haber en nuestro corazón, de cuando recuperamos una oveja y vuelve a la casa de Dios, un gozo, una alegría en nuestro corazón tiene que haber, un fuego donde nosotros recibamos a estas personas que nuevamente vuelven al cuerpo de Cristo estando perdidos, se había apartado, se había alejado, porque solamente una persona es importante para el Señor, es valioso, todas las personas son valiosas para Dios. Por eso Él venía a la casa de Israel a recuperar a todos los que están perdidos. Entonces el Señor, eso es lo que responde. Entonces dice, ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórreme. Nuevamente, como ya 3 veces van con esta, y ahí se postró, cayó a los pies de Él, socórreme. ¿Cuántas veces nosotros, socórreme, Señor, por situaciones que pasan en la vida, por una hija, por un hijo, problemas, dificultad? Hermano, es tremendo esto. Nosotros siempre tenemos que acudir al Señor. No tenemos otro medio. Primero está el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, siempre el Señor, y después a las otras necesidades. Pero nosotros tenemos que siempre acudir al Señor. Y esta mujer va nuevamente rogándole al Señor, pidiendo el socorro del Señor, como que ya parecía que la cosa se estaba poniendo más complicada para ella, pero va nuevamente, hermano. Qué importante es la fe en el corazón nuestro, que esa fe no se apague, que ese fuego que está no se apague, que esa fe permanezca al Señor Jesús, siempre estando con Él, siguiendo adelante la carrera, caminando con Él, con los hermanos, la comunión.
apegándonos al cuerpo de Cristo, apegándonos primeramente al Señor y salir adelante en todo. Y esta mujer que ni siquiera conocía al Señor todavía, cómo se postra y cómo le roga al Señor, porque su hija estaba complicada por esa enfermedad. Y sabemos que, bueno, en el fondo era un demonio que tenía era atormentada por un demonio más que una enfermedad. Y sabemos que esos espíritus son muy fuertes, son muy complicados. Hay personas que gritan, hay personas que rabia a veces lo puede tomar un espíritu y hacen y deshacen, otras se desploman, hermanos, caen al suelo, otras personas se quedan dormidas, no pueden despertar. Cuando hay espíritus y atormentan a la persona, quizás qué problema había en esa hija de esta mujer cananea, quizás cómo el demonio atormentaba a su hija. Entonces, la desesperación de esta mujer de no poder tener ni una solución, y la única solución que vio es postrarse ante el Señor, pedirle al Señor, rogarle al Señor, suplicarle al Señor para que su hija sea sana. Pero Dios también, el Señor conocía el corazón de la mujer, por qué venía, por qué necesidad. En ese momento ella, lo único que quería que su hija sea sana, ese era el interés de ella en ese momento. No lo sabemos que nosotros ya que caminamos, nuestro interés siempre tiene que estar por el Señor primero, más que las otras cosas. Pero esta mujer no tenía la luz de Cristo, no tenía claridad, pero va a Él y le suplica, le ruega nuevamente. Es un ejemplo grande, hermano. Así que respondió Él, y aquí le responde a ella, le responde y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, hermano. Mire, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En este caso ella se veía como que en el fondo era un perrillo. Lo que dijo el Señor era como para que ella se haya ido y se haya revelado y no haya querido saber más. Es maravilloso aquí, hermano, esto a mí me conmueve, hermano, el corazón, ver lo que ella responde, lo que le dice al Señor, sabiendo que el Señor venía por su pueblo, por las ovejas perdidas y no todavía por los gentiles, no por las personas que no eran del pueblo de Israel, pero esta mujer cananea ahí nuevamente responde y ella dijo, sí Señor, dice, sí Señor. O sea, él tiene toda la razón. El Señor es el dueño. Y le dijo, sí Señor. Porque lo que estaba diciendo el Señor era la verdad y era la realidad. El Señor no se equivoca, pero el Señor conocía el corazón de esa mujer. El Señor sabe, el Señor nos conoce a todos, hermano. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Así que esto, hermano, es para que toque el corazón nuestro. Ya había 3 veces suplicando y con esta era la 4ª vez y de una forma maravillosa, hermano, una mujer cananea, una mujer que no tenía posibilidades, una mujer que su fe no falló, ella siguió, insistió y le dice al Señor, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, hermano. Aún los perrillos, o sea, de la mesa de los amos, los dueños, lo que cae del pan, las migajas que caen en el suelo, aún los perrillos comen. En este caso ella se considera que era un perrillo, porque el Señor mismo lo dijo. Ni una posibilidad, pero ella dijo que aún las migajas que caen. Esto es para que, como ven, hermano, a mí me hizo llorar esta palabra. Y la respuesta de ella también, hermano, es tremendo. Y aquí el Señor le responde, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hermano. Grande es tu fe, le dice. Hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito sea el Señor. El Señor no la dejó ahí, porque esta mujer se insistió, volvió nuevamente al Señor. Y sus palabras precisas, que el Señor la admiró y le dijo, grande es tu fe.
Oh mujer, grande es tu fe. Dice que si nosotros tenemos una fe como un grano de mostaza, le decimos a un monte que se desarraiga y sea cambiado para el otro lado, hablando espiritualmente, con una poca fe que tengamos. Y aquí le dijo a esta mujer, grande es tu fe. Y eso que ella iba por la sanidad de su hija. Bueno, el Señor todavía no iba a la cruz, todavía no iba, todavía no se presentaba la hora consumada, pero Él vino al pueblo de Israel y el pueblo de Israel, su incredulidad fue grande. Y bendito sea su nombre, que no dejó desamparar a esta mujer, sino que le respondió, porque esta mujer realmente, su fe fue grande, hermano. Ella insistió y le pidió hasta llegar a lo más bajo. Nosotros tenemos que considerarnos, cada uno de nosotros, que sin el Señor nada somos. Nada, hermano, nada, nada. Si tenemos un valor grande es al Señor Jesucristo en nuestro corazón, porque como persona no valemos. Es porque tenemos el tesoro en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí que es valioso. Y eso es lo que nos debe interesar siempre al Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesús en este caminar, en este mundo, siempre el Señor hacia adelante, siempre el Señor primero, siempre el Señor que tenga la preeminencia. Ya los que estamos caminando, ya los que hemos sido salvados, los que hemos sido recuperados, los que ya tenemos la luz, que tenemos la claridad, sabemos que nuestra fe no tiene que flaquear, sino que nuestra fe tiene que seguir avanzando. El Señor nos llamó para grandes cosas, hermano. No nos llamó para cosas pequeñas, grandes cosas. Pero nosotros somos los porfiados, los que no miramos atentamente a veces, los que no miramos los propósitos grandes de Dios que tiene, hermano. Pero tenemos que suplicarle y rogarle. Somos conformistas. Tenemos que seguir insistiendo para que los propósitos de Dios se cumplan. Más en este tiempo más complicado, más difícil, más donde las cosas se están poniendo cada vez peor. Así que aliento a los hermanos, a las hermanas, que se apeguen más al cuerpo. Todos nosotros tenemos que apegarnos más. Si vernos por pantalla, veámonos, mostrar el rostro, sin vergüenza, con confianza en el Señor, porque tengo al Señor en mi corazón. ¿Qué miedo voy a tener? Que me vean los hermanos. Mejor que me vean, porque los puedo ver a todos. Y es un gozo de poder vernos de esta manera. Si no nos podemos ver físicamente, pero nos podemos ver por la pantalla, es lo único que tenemos hasta el momento. Le damos gracias al Señor por eso, porque antes esto no estaba, pero la cosa se ha puesto complicada y tenemos que usar este medio. Bendito sea su nombre, aprovechando el tiempo por las cosas de Dios, que es lo primero, siempre las cosas del Señor primero. Tenemos hartas cosas que hacer, tenemos hartos que hacer, eso lo tenemos claro, y que hay que cumplirlo, y que hay que responder, y que hay que estar ahí pendiente, pero no dejando de lado lo principal. Y a veces lo dejamos de lado, lo principal, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos socorra, que la fe no falle, hermano. A mí me preocupa a veces cuando leo algunas partes de la Escritura y veo acerca de las cosas que a veces nos hacen decaer, nos debilitan, pero una cosa preocupante es cuando leo y dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree dice, ya ha sido condenado. Ahí no tiene que fallar la fe. El que no cree dice, ya ha sido condenado, porque nosotros sabemos que la salvación no se pierde, lo tenemos claro. Pero si llegara un momento, un día, que una persona ya no le cree al Señor, dijo, no, yo caminé, pero ya no quiero saber nada, y no quiero, y su fe se apaga, y ya no le cree al Señor, es preocupante. Aunque decimos la salvación no se pierde, es verdad. Pero si esa persona no le cree, se está condenando solo, ni Dios lo condena. Es como extraño llegar a pensar de esa manera, que no le cree a Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Y de repente es como para preocuparse uno, y si no le creyó al Señor, ¿para dónde se va a ir este? Es para pensarlo, hermano. Así que la fe no nos falte, hermano. Como esta mujer no le faltó la fe, y su fe fue grande, demasiado grande. Solamente
por pedir una sanidad de su hija, que se recuperara porque estaba atormentada por un demonio. Bendito sea el Señor. Una mujer cananea, una mujer que no tenía posibilidad, y el Señor hace la obra, y la hija se recupera, se sana. ¡Qué alegría tiene que haber venido el corazón de esa mujer! Las lágrimas como tienen que haber corrido en su hija, en ella, como quizás se abrazaron después los que están alrededor, como quizás la abrazaban. El gozo en su corazón de que el Señor hizo un milagro, así como hizo tantos milagros, y aquí lo vamos a seguir viendo. El poder de Dios se manifiesta en forma extraordinaria en nuestro Señor Jesucristo. En los libros de los Hechos también habla acerca de tantas sanidades, del poder de Dios, cómo se manifiesta en gloria, en majestad. Es tremendo, hermano. Hoy en día que se ve poco esto, pero el Señor aún así responde y hace milagro. Cuánto nos ha librado, cuánto nos ha socorrido, cuántas cosas ha hecho. Milagros con nosotros. Es el poder de Dios, hermano. El Señor que tenemos es un Dios de poder, de milagros, de sanidades. Dice la palabra que el Señor nos dio autoridad a nosotros para echar fuera demonios, para reprender, nos dio la autoridad para sanar. Tenemos la vida de Jesús, hermano. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que no tengan miedo si hay una posibilidad de orar por alguien. Al instante puede ser sano. Bendito sea el Señor. Así que esta mujer llegó hasta el final. Ya creo que ya no había otra posibilidad. Y esta era la última que quedaba, pero era la precisa y la necesaria. Bendito sea el Señor. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Que te conmueva, que nos conmueva esta palabra. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sana. Nosotros todos tenemos hijos, tenemos hijas. Y cuando están en una dificultad grande, es grande la desesperación, la preocupación. Pero el Señor está ahí. El Señor responde a nuestras oraciones. ¿Cuántos creyentes, hijos de hermanos, hijos de hermanas que están fuera, que no caminan? Y el hermano o la hermana sufre por eso, porque su hijo o su hija no ha llegado al camino. Póstrate, ruégale al Señor para que lo traiga y toque el corazón. Bendito sea su nombre. Hay que llevar las nuevas, las buenas nuevas, hermano. Y si está la posibilidad de ir a visitarlo, ir a verlo, hermano, aquí hay un vaso dispuesto. Porque Dios quiere que todos sean recuperados. Ser valiente, hermano. Tenemos que ser valientes. Si te atreves a llamarlo, hazlo. Es importante esto. Porque a veces no escuchan a los mismos de la casa, necesitan escuchar a otro que le hable. Porque nadie es profeta en su propia tierra. No esperemos que llegue situaciones complicadas, sino que, Señor, te ruego que toque el corazón de mi hijo, de mi hija que necesita. A lo mejor no está atormentado por un demonio, pero está fuera del camino, está lejos, no ha llegado, tráelo. Así como esta mujer clamó por la sanidad, porque estaba atormentada esta niña. El Señor la sanó. Que traiga a todos los que son de él, al cuerpo, rogándole, pidiéndole al Señor. Bendito sea su nombre. Toda la gloria para el Señor, hermano. ¿Qué somos nosotros? Somos solamente vasos. Por eso siervos inútiles somos los que deberíamos hacer, eso hacemos. Tenemos que ir con ese corazón al Señor. Yo no tengo fuerza, no tengo ánimo, no tengo ganas, soy una persona que está completamente incapacitada. Si tú no me das la fuerza, yo nada puedo hacer. Si tú no me das la fortaleza, nada puedo hacer. Te pido que tú me des la fuerza y la fortaleza y la gracia para seguir caminando, para hacer tu obra y para avanzar. No quiero quedarme atrás. Hermano, ¿cuántos se van a quedar atrás hoy en día? Que no se han presentado, ni lo hemos visto quizás en la pantalla. No están los hermanos, muchos que se van a acostumbrar a estar así, no todos, de no poder ni siquiera vernos, y en una se puede apartar y ya no seguir.
porque se viene la costumbre esa de estoy cómodo en la casa. Así que, hermano, estemos pendientes de todo esto. Aquí como el Señor no, Él vino a las ovejas perdidas primero al pueblo. Nosotros primero al pueblo vamos, ¿no es cierto? Y después vamos a los otros. Pero hay que hacer las dos cosas. Es un trabajo que tenemos que hacer, hermano. Ir a las ovejas perdidas y ir a las personas que no conocen al Señor. Bendito sea su nombre. Que Dios nos dé luz, entendimiento, cómo hacerlo, en qué momento, como viene el corazón, el recuerdo de alguien. Y el Señor pone en tu corazón ir a hablarle. Hazlo. Bendito sea su nombre. Un familiar, un amigo, una amiga. Sea quien sea. Bendito sea el Señor y el Señor. Cuando tú te dispones, el Señor responde. Así como esta mujer clamó. La fue grande esa mujer, así como el centurión cuando le pidió que fuera sanado a su hijo. No hubo necesidad que el Señor fuera para allá. Él dijo que diga la palabra y listo. No había visto una fe tan grande en Israel como ese hombre romano. Y aquí nos encontramos con una canea, grande la fe de esta mujer. Bendito sea su nombre. Y mire, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente, hermano, mucha, que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, o sea, más enfermos y de quizás qué manera enfermos, muchos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó, hermano, y los sanó. O sea, ninguno se quedó sin sanidad, sino que todos fueron sanos. Qué maravilloso. A veces nosotros pensamos en nuestra mente físicamente, si estuviera con el Señor ahí, hubiese visto las maravillas que hizo, hubiese visto al Señor mismo ahí físicamente, ¿cómo hubiésemos estado nosotros? Bendito sea su nombre. Pero quizás no lo vimos ahí, pero lo tenemos en nuestro corazón ahora. El Señor está vivo y después lo veremos cara a cara en la presencia misma de Él cuando el Señor venga. Bendito sea su nombre, qué esperanza tenemos. Quizás no lo vimos ahí físicamente, pero lo vamos a ver en su venida, su segunda venida. Y mientras tanto lo tenemos en nuestro corazón, Él vive. No lo vemos físicamente, pero Él vive en nuestro corazón. Él es real. Así que tenemos que estar contentos, gozosos. No importa que no lo hayamos visto ahí, pero lo tenemos. El Señor nos llamó, nos recogió en el momento preciso, en el momento que más necesitábamos, y nos trajo a su casa, nos trajo el cuerpo. Cuando le damos cabida a la carne nuestra, a los pensamientos nuestros, a lo que somos como personas, hermano, y ahí nos damos cuenta qué miserables somos. Y no damos ni un tiempo al Señor, hermano. Ni un tiempo, ni nada prácticamente cuando el Señor nos llamó a hacer grandes cosas. Tiene que haber la disposición en el corazón. Que el Señor nos ayude, nos socorra a todos. Tener una visión más amplia, donde podamos mirar y ver más allá. No conformarnos siempre estar donde mismo, sino avanzar y ver la gloria de Dios, como lo que ocurría aquí, era tremendo. Así que estos milagros que el Señor hizo, esta sanidad es el poder de Él, hermano. Si yo viera un cojo caminar o un ciego ver, yo quedaría sorprendido. Aunque nosotros decimos, no, nos tendría que sorprender, hermano, quedamos sorprendidos igual, hermano. Y quedamos asombrados igual. Porque somos seres humanos. Y las cosas así que son sobrenaturales nos sorprenden. El Señor nos sorprende al ver cosas así, nosotros quedamos bien admirados, hermano. Así que no podemos decir, no, que no nos sorprenda eso, si, hermano, igual quedamos sorprendidos. ¿Se imagina ver a alguien que no tenga pie y de repente aparecen los pies? ¿Cómo querías tú? Yo creo que harías mirado, hermano. Cosa imposible, pero el Señor la hace posible.
Si ahí los mudos hablaban, los ciegos veían, hermano. Los mancos, los cojos. Y el Señor hacía la sanidad. Y otras sanidades más, sordos. Casos imposibles. Pero ¿qué nosotros decimos? Para Dios todo es posible. Dice, y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba, hermano. Se maravillaba. Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, glorificaban al Dios de Israel. Mira lo que hacía Jesús, hermano. Yo creo que hizo miles de maravillas, miles de milagros, porque en muchas partes habla, incluso dice la Escritura aquí, que no cabría el libro, no caberían, porque faltó muchas cosas que se tenían que escribir aquí. No caerían el libro del mundo, dice. O sea, quizás cuántos ciegos sanaron, cuántas personas sordas, mudos, enfermos mentales, de una u otra manera, hizo demasiado milagro. Un día lo vamos a ver, cuando estemos con Él en su presencia. Todos los milagros que hizo. Vamos a ver completamente la gloria tremenda que el Señor hizo. Y va a ser extraordinario. Es el Dios de poder, hermano. Es un Dios de poder. ¿Qué nos falta, hermano? Que el poder de Dios se manifieste en nuestro. Estamos apagados en eso. Yo hablo primeramente en el corazón mío. Estoy apagado en eso. Bueno, ustedes saben la experiencia que yo, cuando llegué al Señor a los 18 años, yo no tenía una enfermedad, eso lo saben, pero esa enfermedad eran espíritus, y no era uno, eran varios. Porque ese espíritu a mí me botaba al suelo, me atormentaba en la epilepsia, no podía ni, yo quedaba todo torcido, todo dolorido después, pues ni siquiera sabía lo que después me había pasado y quedaba todo golpeado, porque los demonios hacían presa de mí. Y yo le doy gracias al Señor porque me sanó completamente a los 20 años, nunca más. Sanidad total, es un milagro extraordinario, pero eran demonios los que tenía, hermano, y muchos. Así que no tengas miedo, el enemigo está derrotado, está vencido. Si viene la tormenta, viene la dificultad grande, ¿dónde está la salida? En Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Sigamos adelante, hermano. No nos decaigamos. Por problemas, por dificultades, por discusión, por cuántas cosas a veces que en el caminar nos pasan. Tenemos que vivirlo, hermano. Que no me gustó esto, que no me gustó. Son cosas que tenemos que vivirlas, porque estamos siendo enseñados por Dios. Y para aprender, pues, hermano. O si no, no voy a aprender. No voy a aprender. Necesito pasar por la cruz, por el dolor, por la tormenta para aprender. Si no, no voy a aprender. Es donde nos duele, pero hasta le echemos, hermano. No quisiéramos, nadie quiere. Cuando viene la tormenta, hermano. Pero ahí aprendemos la lección también. Después nos recuperamos y el Señor nos muestra y nos damos cuenta, gracias Señor. Gracias por esto, gracias porque tú permitiste que pasara por esto otro. Porque tenía un propósito grande conmigo. Me llamaste para hacer grandes cosas. Dispone el corazón, dispongamos el corazón, hermano. No tengamos miedo a ser valientes. Hermano, se te van a venir muchas dificultades. Muchas. No una, muchas. Y con cosas que tú vas a decir, no me esperaba esto. Pero es así, hermano, el caminar. Tenemos que vivirlo de esa manera. Pero tenemos que tener una fe, hermano, pero firme, sólida. Donde yo hago caso al Espíritu, lo que el Señor puso. Y lo voy a hacer. Porque yo le creo al Señor y no a los hombres.
Y cierro, hay una lección para mí también, porque somos humanos también, fallamos también, pero el Señor siempre nos da la victoria. Eso tenemos que tenerlo claro, siempre el Señor nos hallará en victoria, sea lo que sea, el Señor me hallará en victoria, aunque esté en lo más bajo, el Señor me hallará en victoria, porque el Señor que tenemos triunfador, hermano, nos ha derrotado. Y si tenemos derrota, la vamos a tener muchas veces, muchas, no una, muchas, pero vamos a ir al triunfo siempre, hermano, al triunfo. Después dice, después que hubo todo ocurrido esto, aquí viene algo extraordinario, algo maravilloso. Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. El Señor maravilloso, hermano, hay que abrazarlo, hermano, hay que tocarlo, hay que decirle, Señor, te amo, eres compasivo, eres glorioso, eres dulce, eres atrayente, eres lo mejor que tengo. Y él tuvo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlo en ayunas, no quiero, no sea que desmayen en el camino. No sé si 3 días, no sé si en el momento, pero habla de 3 días aquí y ya no tenían que comer. Y en el desierto, ¿qué posibilidad había? Ninguna. Y miles, mi hermano, no 100, 200, miles. Entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Yo creo que se miraban la cara y decían, o se tomaban la cabeza, no hayan que hacer. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Y unos pocos pececillos, 7 panes, hermano. ¿Qué va a hacer con 7 panes? Y unos pocos pececillos. Y esto es una locura. Y mandó a la multitud. Yo creo que eran unos 10.000, 11.000, hasta 12, 15, por ahí a lo mejor. Le mandó a la multitud que se recostase en tierra. O sea, se tenían que acostar todos, no voy a ir ninguno parado. Todos. A recostarse en la tierra. Y cualquiera, ¿qué está pasando aquí? Pero ahí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dio la orden. Y la gente obedeció, hermano. Todo. Hicieron caso. Se recostaron. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Eso es lo que hizo Jesucristo. Dio gracias. Y lo partió. Y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud, hermano. Una multitud grande. Dice, y comieron todos. Todos. Ninguno se quedó sin comer, sino que todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene que haber necesidad en la casa de Dios. Todos tienen que comer, todos. Y mucho más que eso. Y se saciaron y recogieron lo que sobró, hermano. De los pedazos, 7 canastas llenas, o sea, sobró demasiado. 7 canastas llenas. Habiendo comido todo, habiéndole repartido todo. De solamente 7 panes y unos pocos pececillos, el Señor hizo maravilla. Lo multiplicó enormemente. Y sobraron 7 canastas llenas y eran los que habían comido 4.000 hombres. Dice 4.000, sin contar las mujeres ni los niños. Pongámosles 4.000 o 5.000 mujeres más, porque siempre las mujeres son más. Y los niños, a lo mejor 12.000, 4, 8, 12, pongámosle, o 10, lo que sea. Pero eran más que los 4.000, más que el doble. Más. Y todos comieron, hermano. Ve que no se quedó sin ninguno sin comer.
Entonces, despedido a la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Es el Señor que tenemos. Es grande, amplio, maravilloso. Y todos comieron. ¿Has tenido hambre? Hambre y sed de Cristo. Eso es lo que tenemos que comer de Cristo. Tener esa hambre y sed de Cristo siempre. Que no nos falte aquello. Siempre, lo primero. La hambre y sed por el Señor Jesús. Bendito sea su nombre, hermano. Le damos las gracias al Señor por esto, por esta palabra, por esto maravilloso que hizo Cristo mismo. Ustedes después cuando lean los hechos, ahí ocurre maravilla también a través de los apóstoles, y ni siquiera está el Señor físicamente, pero les dio el poder y la potestad a ellos para hacer maravillas. Dice que la lluvia tardía va a ser mayor y va a ocurrir. En un momento esto se va a extender de una forma poderosa. Poderosa, hermano. ¿Cuánto hoy en día, el problema que hoy en día hay, el problema en la mente, problemas de las enfermedades que vienen por problemas de psicológicos, problemas de depresión, hermano. Y después te lleva una enfermedad y a veces te quita la vida. Y por una cosa, hermano, que solo te estás preparado y decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Tú eres el dueño. Aquí estoy, Señor. Cuando vino la tormenta, cuando vino el momento complicado para Pablo, para los apóstoles, después ¿qué pasó con ellos? Llegaron a la muerte, hermano, los mataron. Bendito sea su nombre. Así tiene que ser, hermano. Morir por causa de Jesús. Vivir por causa de Jesús. Aunque esa mujer cananea fue por la sanidad de su hija solamente la migaja, por mano, la migaja. Pero ella aún así rogó hasta por esa migaja. Tenemos mucho más, hermano. Hay mucha amplitud más grande. Como las cosas que ocurrieron aquí, maravillosas. Así que el Señor nos dé la luz y mirar más allá y pensar un poco. Por eso tenemos que estar acoyuntados y así, hermano, así de unidos. Pedirle al Señor qué propósito tiene. Nosotros hablamos de la luz que tenemos, de la claridad de la iglesia, hermano, y otros que no la ven, hermano. La luz amplia que tenemos, la escondemos. Va a llegar a otra. ¿Te has preguntado, te gustaría en tu corazón, a cada uno de nosotros, yo creo que sería una alegría tremenda que algún día estuviera en la localidad de Conchalí, Huechuraba, Quilicura, La Reina, hermano, donde se abran puertas, donde pueda llegar gente que venga a Cristo. Padre Hurtado, Talagante, tantas localidades, y ahí están. Tanta multitud que está pidiendo, y ahí están. Pasan los días, pasan los años. Hermano, ¿qué esperamos? Saciarnos nosotros nomás. Si hay tanta multitud que hay que alimentar, Dios no tiene a nosotros. Tiremos la red. Tirémosla. Ser valiente. Vas a perder mucho, pero vas a tener ganancia en los cielos. Pero tenemos que ser personas de fe. Primero la fe, lo primero. Eso no es ningún problema, hermano. Al contrario, es lo que Dios quiere, salvar a muchos. Esa mujer que iba por una sanidad física, el Señor igual le respondió, ¿cuánto mayor uno que viene por él? Señor, aquí estoy, quiero entregar mi corazón a ti. Hay mucho así, hermano. Pero nosotros el conformismo no tiene ahí. Que el Señor nos dé luz y claridad en todo, hermano, para que la hora del avance. ¿Se necesitan hombres y mujeres? No. Este pobre vaso que está aquí presente, lo poco que hace al final, quedó disconforme siempre.
porque prácticamente vivimos en una comodidad, cuando debiéramos tener una entrega, hermano. El amor por las personas, el amor por las ovejas perdidas, hermano. Dispongamos nuestro corazón nomás, hermano. Lo vamos a repetir siempre y lo vamos a volver a decir. Para que la obra de Dios crezca, hermano. Avance. No que estemos siempre los mismos o que se vaya disminuyendo, sino esto tiene que crecer, hermano. El Señor es así, multiplica, multiplica. ¿Cuántas cosas sobraron ahí? ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces? Había todo alimentado y sobró. No. Eso debiera ser la iglesia, sobrar. Y lo que sobra, darlo. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Que la gloria sea para Él y que nuestro corazón sea para Él en todo. Gracias te damos al Señor. Así que, hermano, si el Señor ya te ha hablado en la pieza, has pensado algunas cosas, algunos proyectos, pero para Él, no tanto las necesidades nuestras, porque el Señor siempre nos va a suplir. Y pensar en los propósitos que tiene, Señor, tu obra, tus planes. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres para disponer mi corazón? ¿En qué me quieres utilizar? Señor, de lo poco que soy, de este vasito, que tú no quieres que esté quieto, sino que lo quieras mover en la hora tuya. En lo que sea. Porque con eso va a edificar a la iglesia, a los hermanos, con lo poco que tiene. Señor, por un poquito que nos dé, nosotros saltamos de alegría, ¿o no? Somos así, hermano. Somos así, saltamos, nos gozamos. Así que bendito sea su nombre, hermano. Que ocurra esto, que ojalá algún día se vaya dando así, cosas que veamos maravillas y quedemos así sorprendidos y nos miremos las caras y digamos, gloria al Señor, bendito sea su nombre. No me lo imaginaba, pero el Señor lo hizo. Maravilla. Así que gocémonos. Cuando de repente se acude a que, hermano, oren por esto, que está, y el Señor responde, gozando, hermano, decir, Señor respondió, y darle la gloria a Él, decir, gracias, Señor. Así que, hermano, un abrazo para todos, bendiciones, avancemos, siempre orando lo uno por lo otro, porque en el caminar hay mucho que batallar. Todos necesitamos. Yo soy débil igual que tú y tú que mí, somos débiles todos, pero en Cristo tenemos la fortaleza. Bendiciones y que el Señor nos multiplique en todo, hermano. No tengamos miedo y confiemos en Él y que el Señor nos va a respaldar, nos va a dar la gracia, nos va a dar la luz. Miremos con fe, miremos creyéndole, no miremos negativamente, miremos al Señor y Señor, tú, el que hará las cosas. Yo solamente aquí estoy. Así que a Jesucristo el Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Un abrazo para todos y el que se ha conectado a primera vez, un abrazo grande también. No sé quién estará, pero hermano, a todos. Bendiciones, hermano. Jesucristo es el Señor. Amén, hermano.